Bien, jóvenes ilustres, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, Lick. Buenos días, ingeniero. Bienvenidos, hijos. Vamos a dar inicio, vea bien, a la unidad 4. Ingeniero, ¿terminamos la unidad 3? Sí, ya terminamos la unidad 3, jóvenes. ¿Cuándo es su evaluación de la tercera unidad? Mañana. 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 ¿Hubo algún problema con la gráfica propuesta ayer, jóvenes? ¿Alguna parte que quisieran aclarar o estaba fácil? Lo único es que no leí bien las instrucciones, Lick, y pensé que era para las 11:59 de la mañana. Ah, bueno, sé que usted le hizo la carrera, Roberto. Sí. No, hijo, normalmente digo en esas actividades, ¿verdad? Son actividades de financiamiento que las trabajamos a la hora de la clase. Es decir, lleva 7 clases, perfecto, pues de 11 a 12 la puede trabajar, ¿verdad? Pero dejo habilitado normalmente hasta las 11:59 de la noche para que usted tenga el resto del día. En caso que no logró terminar y a las 12 va a otra clase, pues sigue más tarde, ¿verdad? Para los demás, insisto, ¿hubo algún problema con esa gráfica o estaba accesible? No está complicada especialmente. Accesible. Tal vez al momento de hacer la gráfica, o sea, de graficarla. Bien, sugerencia, hijo. Fíjese que le voy a quitar eso de acá un momentito y voy a hacer una sugerencia respecto a la actividad de ayer, ¿verdad? Y a lo que va a ocurrir mañana. Entonces, cambio de pantalla y le muestro una parte en blanco. Sugerencia, ¿verdad? Después que usted ya hizo del paso 1 al paso 9, ubique la imagen, como dice en el paso 10, para máximos, mínimos y puntos de inflexión. Oiga bien, la imagen dije para máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces, usted va a tener puntitos que evalúan la función original, como por ejemplo estos, ¿verdad? Ahí tengo 3 puntitos, miren en la pantalla como ejemplo, dije, ¿verdad? Esos son máximos, mínimos, puntos de inflexión y las intersecciones con los ejes coordenados. Cuando usted ya tenga esa información que sigue, las asíntotas. Para la función propuesta había una asíntota vertical, ¿verdad? Y había una asíntota oblicua. ¿Se parece Sí, eso a la información de ayer, jóvenes? sí, Sí, solo que ingeniero. al otro Sí, lado. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, oiga bien, aquí yo solo tengo puntos de referencia, pero me dice, por ejemplo, que es cóncava hacia arriba. Entonces se debe acercar a las dos asíntotas, tocar ese punto y ser cóncavo hacia arriba. Yo supongo que hace esto, ¿verdad? He dicho, jóvenes, que en la gráfica yo primero veo la segunda derivada, después reviso que se cumpla la primera, nada más. Pero cuando tenemos asíntotas, normalmente al acercarme a las asíntotas, ya estamos respetando ese comportamiento asintótico, ¿verdad? Por acá, jóvenes, la idea sería esta. Si fuera cóncavo hacia abajo y debe tocar esos 3 puntos, debe tener esta forma. Supondría que se debe acercar a la función, algo así, a la asíntota, ¿verdad? Entonces, para que se mire un poquito menos chueca, que esta estaba un poco chueca, yo lo acepto, ¿verdad? Pongámosle así, ¿ve? Debe tocar estos 3 puntos que están aquí. Se debe acercar a las asíntotas. La forma debería ser más o menos esta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, repito, ¿verdad? Usted hace del paso 1 al paso 9, que se supone que discutimos ampliamente cómo hacerlos. Luego, para el paso 10, usted ocupa la imagen, es decir, la altura de los puntos para máximos, mínimos, puntos de inflexión y las intersecciones con los ejes coordenados. Ubica esos puntitos, ubica las asíntotas y luego lo que va a hacer es respetar lo que dice la segunda derivada en su tabla de su análisis para describir las concavidades. Finalmente, solo revise que donde crece y decrece se cumpla con lo que se hace en la gráfica y ahí terminamos. Dígame, Abner. No. Ah, bueno, listo. Es que siempre, jóvenes, que alguien ahorita el micrófono, yo pregunto en qué le puedo servir. Bueno, regresemos entonces, jóvenes, al documento de hoy, ¿verdad? Quiero darle inicio a la cuarta unidad para que usted vea un panorama de qué vamos a platicar. Repito, ¿verdad? Es una pequeña muestra de qué vamos a platicar nosotros ahora. Se supone, óigame bien, se supone que usted ya aprendió a derivar, y bien, ¿verdad? Que hemos estado 2 parciales en eso. Aprendió a hacer derivadas de funciones polinómicas, regla de la cadena, trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales, derivación logarítmica, derivadas de orden superior. Aprendió a hacer análisis de números críticos de primera y de segunda especie, gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la antiderivada o integral dice que se define como una función f mayúscula de x más c, siempre que la derivada de f mayúscula sea f minúscula. Esta es la esencia, jóvenes, de la definición de antiderivada. Vea bien, se define la antiderivada o integral de una función f minúscula como f mayúscula de x más c, siempre que la derivada, mire, de f mayúscula sea igual a f minúscula. Entonces, dice por acá que en su hermoso cerebro positrónico que Dios le dio, usted ya tiene varias fórmulas escritas al revés. Pregunta,
¿Cuál es la derivada, jóvenes, para x cuadrado? 2x. 2x. Puedo decir, óigame bien, puedo decir que la antiderivada de 2x es x cuadrado. Acá dice más c. Podría decir, mire que la antiderivada o integral de 2x entonces es x cuadrado más c. Todas las fórmulas que usted ya puede derivar en ese hermoso cerebro que tiene ahí en la cabeza, abajo el pelo, si las escribimos al revés, ya tiene usted un montón de fórmulas de integrales. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada para el logaritmo natural de x? Derivada 1 de sobre x. 1 sobre x. sobre X. La derivada sería 1 sobre x. Yo le puedo decir, ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Logaritmo natural de x más c. Exactamente. No sé, jóvenes, si esto va tomando un poco de forma en ese hermoso cerebro que usted tiene abajo el pelo. Repito, todas las funciones que usted aprendió a derivar, escríbalas al revés y todas esas son fórmulas de integrales. Óigame, entonces tiene como 1000 fórmulas en el cerebro usted sin querer queriendo, ¿verdad? Una más y luego le muestro lo que tengo propuesto en el documento de hoy. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la derivada para e elevado a la tangente de x? Derivada, dígame. Secante cuadrada de x elevado a la tangente de x. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la antiderivada para secante cuadrado de x por e a la tangente de x? E a la tangente de x más c. Exactamente, José Roberto. No sé, jóvenes, si ahora toma un poco más de sentido lo que estoy diciendo de cómo yo le planteo a usted la definición de antiderivada, que es una función f mayúscula tal que al derivarla obtengo f minúscula. Entonces, todas las fórmulas dije que usted ya tiene en ese hermoso cerebro que tiene abajo el pelo, si no es pelón como yo. Entonces, todas esas fórmulas, si las escribimos al revés o si las vemos al revés, me sirven para, como el meme ese, me sirve, ¿no? Me sirven, jóvenes, para integrar. Simbólicamente, dice, estoy en esta parte de aquí, simbólicamente, mire, se pone un ganchito. Esto de acá no se lee ganchito de f de x por dx, no, ¿verdad? Es un símbolo como ganchito, pero se lee integral o antiderivada. Siempre que mires el ganchito, usted ahí, repito, eso se lee antiderivada o integral. ¿De qué? De la función f minúscula de x. ¿Respecto a qué variable? Con respecto a x. Entonces, la integral o antiderivada de f minúscula de x respecto a x es alguna función f mayúscula de x más la constante de integración, siempre que la derivada de f mayúscula me dé la misma función f minúscula. Es decir, óigame bien, a diferencia de los límites o de las derivadas, yo sí tengo cómo comprobar si la integral que hice está bien o no. ¿Cómo es, ingeniero? En las derivadas, usted aplica la fórmula, pero no sabe si está bueno o está malo. Usted derivó, ¿va? En los límites, usted hace un procedimiento y llega una respuesta, por ejemplo, 3/4. Pero usted dice, bueno, ¿la tengo buena o no? No sé. En ese momento no sé, ¿verdad? Pero en las integrales sí sé. ¿Por qué, ingeniero? Porque si yo derivo a la respuesta a la que llegue, debo obtener la función original. Para que nos entendamos un poquito mejor, acordamos que si yo derivo x cuadrado, yo obtengo 2x. Entonces, viéndolo al revés, como en el multiverso de Spider-Man, que no me gustó a mí tampoco como usted, pero bueno, así es esto. La antiderivada o integral de 2x con respecto a x sería x cuadrado más la constante. Entonces yo le acabo de mencionar a usted, acá se supone que yo integré, vaya. ¿Cómo sé que esto está bien? Derívelo. Si obtiene la función original, lo tiene bien. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 5, por ejemplo? 2x. 2x y de x cuadrado más 100. 2x. 2x. Y de x cuadrado más 8000. 2x. 2x entendería entonces que esto que hicimos está bien, ¿verdad? A eso me refiero, jóvenes, con que en esta unidad usted va a tener la ventaja de que después que usted integre, si quiere solo si usted quiere comprobar si lo que hizo está bien, derive. Si le queda la función original, lo tiene bien para hacer el siguiente punto, ¿verdad? Esa ventaja, jóvenes, no la teníamos en los 3 parciales anteriores, ¿verdad? En límites, usted hacía un cálculo, un cambio de variable, una vaina en la primera unidad y no sabía si estaba bueno o malo. Profesor, me quedó 7 medios, pero no sabe si está bueno o está malo. No teníamos herramientas en ese momento para comprobar una respuesta. En integrales, sí. Estoy anticipando, miren jóvenes, con este ejemplo que está aquí, cuál es la operatoria que vamos a seguir nosotros. Después de aplicar las técnicas de integración, si quiero comprobar si lo que hice está bien, pues lo derivo. Si obtengo la expresión original, lo tengo bien y puedo pasar al siguiente. Entonces, así inicia el viaje, jóvenes, de la unidad 4, con la definición de antiderivada o integral, como está en pantalla. Y acá tengo varios ejemplos, mire, como los que le acabo de mostrar. ¿Cuál es la derivada de 5x? Pues 5. Significa que la integral de 5 con respecto a x debería ser 5x
más alguna constante. Profesor, ¿pero por qué aparece la C? Esa es una pregunta común que me hacen. Pues yo respondo de la siguiente manera. Si yo tuviera 5x más 5, ¿cuál sería la derivada? 5. 5. 5, ¿verdad? Lo que tengo aquí. Y si fuera más 50, 5. 5. seguiría siendo 5. ¿Y 500 5. sobre 2 5. más pi 5. menos raíz de 2? 5. Noten entonces que hay infinitas funciones con algún número que lo acompaña, que al derivarlas me da 5. Por eso, jóvenes, aparece la constante de integración. Ingeniero, ¿y siempre aparece esa constante? Siempre que sea integral indefinida como esta, sí. Más adelante vemos algo, jóvenes, llamado integral definida, en la cual, dije más adelante, no hoy va, en la cual acá este símbolo de antiderivada o integral está acompañado por unos números, uno abajo y otro arriba. Eso se llama integral definida. También se llama segundo teorema fundamental de cálculo, pero eso es más adelante. Entonces, siempre que yo tengo una integral sin numeritos arriba y abajo, como esta, sobre el gancho este, miren, con una función respecto a x o respecto a alguna variable, siempre voy a sumar la constante en la respuesta. Siempre, siempre, siempre. Pero hay más ejemplos. Sí, hay un montón más. Este es por lo que dije, miren. ¿Cuál es la derivada para x cuadrado? Pues 2x. Significa que la integral para 2x es x cuadrado más alguna constante. Puede ser x cuadrado más 5, x cuadrado más 10, x cuadrado más pi, etc. ¿Hay más ejemplos? Sí. Aquí tengo dos más, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada para x a la 5? Pues 5x a la 4, profesor. Entonces, la integral o antiderivada de 5x a la 4 sería x a la 5 más alguna constante de integración. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Pues coseno de x, profesor. Entonces, la integral de coseno de x debería ser seno de x más alguna constante. ¿Va tomando sentido la operatoria, jóvenes, de cómo calcular integrales y cómo comprobarlas de acuerdo a la definición? Sí, ingeniero. Entonces, las integrales derivadas son funciones inversas. Fíjese que la operatoria es como que fuera una inversa, hijo, pero técnicamente no son inversas, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Entiendo su punto, Roberto, que usted dice como que son cosas al revés, ¿verdad? Pero el término de función inversa no es lo mismo. Si yo tengo función seno, por ejemplo, la inversa sería seno inverso y no es su integral, ¿verdad? Lo mismo, si tengo seno inverso y la derivo, no me queda seno. Me queda 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces entiendo cuando usted me dice, Roberto, como que son al revés, no inversas. ¿De acuerdo, Roberto? Sí, ingeniero. Entonces serían operaciones inversas, no funciones. Operaciones inversas, sí. O sea, son operaciones al revés, correcto. Dígame, Gracias. Anthony. Bueno, yo sé que ahorita apenas estamos comenzando con integrales, pero sé que hay como integrales dobles y triples. ¿Esos también corresponden como a la segunda derivada y tercera derivada o es totalmente eh, diferente lo que estoy diciendo? Fíjese, Anthony, que la idea sí, solo que le comento, esas se ven en cálculo 2, no en cálculo 1. En cálculo 1 solo vemos integrales una vez. Solo anticipándome un poquito lo que propone Anthony, él dice que más adelante se ven, y es cierto, ¿verdad? En lugar de tener un ganchito, yo puedo tener dos, por ejemplo, mira, integral de la integral de x cuadrado respecto a x. Esto sería un integral doble, ¿verdad? Repito, esto sería un integral doble. Voy a integrar primero esto con respecto a x, y cuando ya tenga la respuesta, mire, la voy a volver a integrar y debería decir aquí si respecto a x o respecto a y o respecto a qué, ¿verdad? Entonces, una integral sencilla, como la que estamos viendo aquí, lleva un diferencial respecto a qué variable estoy integrando. Si fuera doble, tendría que tener dos diferenciales. Y cuidado porque en cálculo 2 se ven funciones de varias variables. Puedo tener esto respecto a x y esto, por ejemplo, respecto a y, ¿verdad? Pero eso, insisto, será en cálculo 2. Tengo integrales sencillas, tengo integrales dobles, integrales triples, así como cuando antes, frente a la U, recuerdan, teníamos baleada sencilla, baleada doble, baleada con todo, con chorizo, con huevo, con frijoles, sin frijoles, etcétera. Lo mismo va a suceder acá, jóvenes, haciendo una pequeña analogía. Yo también extraño las baleadas de la entrada. Dígame, Alfredo. Ingeniero, tengo entendido que en este tipo de cálculo, el cálculo integral tiene que ver con, en la aplicación, con la búsqueda Fíjese, Alfredo, que de perdimos su áreas. señal. Perdimos su señal. Entonces, Solo lo ¿qué escuché es a Ari, integral? Alfredo. Y el anterior ¿me escucha ahorita? Ahora sí, Alfredo. Si repite, solo le escuché a Ari, solo permítame. ¿Los demás escucharon bien, Alfredo, o lo escucharon mal como yo? Lo escuchamos mal. Lo escuché mal, Sí, pero entendí la Bueno, idea. bueno, si pudiera repetir, por favor, Alfredo, que creo que sé Sí, por dónde va la idea, pero para sus compañeros, usted mencionó áreas. Ajá. sí, solo quería saber si
Sí, quería saber si la aplicación o el sentido de este tipo de cálculo es la búsqueda de áreas o para qué utilizamos el cálculo integral en la aplicación. Muy bien, gracias por la pregunta. Ahora sí la escuché completa, Alfredo, y lo voy a responder como Dios manda. Resulta que aplicaciones para la integral tenemos un montón. La primera que normalmente utilizamos es el cálculo de área entre curvas, que sí se aborda en cálculo 1. Me voy a anticipar un poco, no hemos hablado todavía del operatorio, pero es que hace una muy buena pregunta, Alfredo, y le voy a decir, por ejemplo, yo tengo un plano cartesiano, tengo una función como esta. ¿Qué tipo de función parece ser esa, jóvenes? Así chueca y todo. Cuadrática. Parece ser una cuadrática, ¿verdad? Yo podría calcular el área, miren bien, el área que tengo aquí. Desde este punto hasta este punto como una integral definida, integral desde aquí hasta acá de la función que tenemos, ¿verdad? Aplicación de la integral aquí, cálculo de áreas. Pero no solo hay cálculo de áreas, le comento. En física también hay aplicación de las integrales. En ingeniería química, en ingeniería civil, en ingeniería eléctrica también hay aplicaciones de las integrales. Me voy a fumar un poquito de física, solo un poquito, jóvenes. Mire bien, ¿ve? Yo tengo posición. La derivada de la posición respecto al tiempo, a mí me da velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, a mí me da aceleración. Entonces, si yo tengo aceleración y quiero velocidad, debo hacer la operación contraria o inversa, como decía su compañero, a derivar, que es ¿qué? Integrar. Integrar. Entonces, si yo tuviera aceleración y quisiera velocidad, puedo integrar. Si yo quisiera posición y tengo velocidad, también puedo integrar. Entonces, hay aplicaciones para la integral definida que van mucho más allá del área. Hay cálculo de áreas, hay cálculo de volúmenes, hay cálculo de momento, hay cálculo de torsión. Podemos encontrar circuitos eléctricos, podemos encontrar aplicaciones de mezclas para ingeniería química, tanques interconectados. O sea, la aplicación que tiene el cálculo diferencial e integral a los problemas de la vida real, jóvenes, es casi infinita. ¿Responde eso a su pregunta, hijo? Bueno, creo que perdimos, Alfredo, ¿verdad? ¿Estará mejor la idea para Gracias. los demás? No es que vamos a calcular aquí integrales dobles o triples, tranquilo, ¿verdad? Dije que eso se ve en cálculo 2. Bien, volviendo un poquito a la operatoria esta, acabo de dar ejemplos de cómo podemos conocer nosotros algunas funciones y sus fórmulas. Pero, pregunta, por esas casualidades de la vida, ¿recuerda usted cuál fue la primera función que yo le enseñé a derivar aquí en cálculo 1, segunda unidad? ¿Cuál, perdón? X al cuadrado. X a la un número. X a la n, ¿será, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de fórmulas básicas de derivación, le voy a poner las siglas, tal vez así lo recuerdo. Mira, fórmulas básicas de derivación. Comenzamos con X a la n. Una constante, suma, resta, multiplicación, etcétera. Pero la primera, la más básica, era esta. ¿Me podrá recordar, por favor? Porque yo soy malo en matemáticas, estoy viejito. ¿Cuál era la derivada para X a la n? N por X. N por X elevado a la A N. N menos 1. A la n menos 1. Bien, bien. ¿La recuerdan? Mejor que yo. Excelente. Quiero hacer una analogía. ¿Qué le hicimos al exponente? Le restamos 1. Le restamos. Mire, restamos. Voy a poner aquí símbolo de resta, ¿verdad? ¿Y qué le hicimos aquí a la X con esa N? Lo multiplicamos. Entonces, mire muy bien. Le acabo de poner aquí, restamos y multiplicamos. Le pregunto a usted que piensa rápido, ¿qué será lo contrario a restar y a multiplicar? Sumar Sumar y y dividir. Sumar y dividir, muy bien. Entonces, fíjese que quisiera, de lo que tengo en pantalla aquí, tratar de generalizar. Tengo un X a la 4, pero voy a tener un X a la 5. ¿Qué parece que le hacemos a X a la N? Entonces, si lo queremos integrar en el exponente. Le sumamos sumamos uno. 1. Le sumamos 1, ¿verdad? Le sumamos 1. Ahora, oiga bien. Si antes yo multipliqué, ¿ahora qué voy a hacer? Me dijeron. Dividir. Dividir. Bien. Acabo de escribir una propuesta de fórmula ahí. No me diga todavía si está buena o está mala. Quisiera comprobar lo que yo tengo ahí. Entonces, solamente con el ejemplo que tengo en pantalla, aquí, miren, discutamos X a la 4. Si a X a la 4 yo le aplico esta fórmula, le pregunto a usted, ¿cuánto vale N? 4.
4. 4. Más uno, ¿Cómo cinco. quedaría lo que yo le propuse aquí a la derecha entonces si n vale 4? ¿X a la cuánto? La 5. X a la 5 sobre 5. Sobre 5. X a la 5 sobre 5. Pero antes esa expresión tenía un número aquí. ¿Qué número era, jóvenes? 5. 5. Si yo pongo 5 aquí y un 5 acá, se van estos y ¿qué me queda? X a la X a la 5. 5. Pareciera que mi formulita funciona, ¿verdad? Entonces, en lugar de restar y de multiplicar, yo voy a sumar y voy a dividir por esa expresión. Se lo voy a mostrar ya como fórmula. Solo quise hacer una analogía de cómo hacíamos la derivada para x a la n y cómo vamos a hacer nosotros la integral. Eso está en la siguiente página. Permítame, se lo muestro y repito. Le estoy mostrando el panorama de la unidad 4 aquí, ¿ve? Unidad 4. Y le debo hacer un comentario, ¿verdad? En las primeras 3 unidades, jóvenes, no es común ver un 100 en mi clase. En mi clase de cálculo, dije. En la unidad 4, que corresponde a antiderivada de integral, es en la unidad en la que he visto más 100 en toda mi vida. Como dice la Biblia, que tiene oídos que oiga, ¿verdad, jóvenes? O sea, quiere sacar 100 en la cuarta unidad, se puede, lo he visto un montón de veces. Avancemos un poquito y veamos. Acá dice fórmulas básicas de integración. Las siglas serían como Federal Bureau of Investigation, ¿verdad? FBI. Entonces, fórmulas básicas de integración. Acá tengo la propuesta, mire, para x a la n. X a la n más 1 entre n más 1 más la constante, ¿verdad? Solo aclaro una restricción aquí. Dice para n distinto de menos 1. Profesor, ¿por qué n no puede ser menos 1? Bueno, si n vale menos 1, me quedaría x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. 0. ¿Está definida la división por 0, jóvenes? No. No. Si usted aprende a definirla, se va a poder teletransportar como los mayas. Yo no he podido todavía. Entonces, jóvenes, esta primera fórmula tiene una restricción, me dice, ¿verdad? Que esa formulita aplica cuando n no es menos 1. Alguien perspicaz dirá, ingeniero, ¿y si es menos 1, qué hago? Bueno, podríamos hacer lo siguiente, miren, jóvenes. Yo le escribo integral de x a la menos 1. No es la fórmula que doy el primer día, pero me quiero anticipar a los hechos, vaya. ¿Cómo puedo reescribir yo ese x a la menos 1? 1 sobre X. 1 sobre x, ¿verdad? Ahora, como estamos hablando de funciones cuyas derivadas usted ya conoce, yo le puedo preguntar, ¿qué función? Oiga bien mi pregunta, no me respondo todavía. ¿Qué función al derivarla me daba 1 sobre x? Logaritmo natural de X. ¿Más? Sí. ¿Más alguna constante? Logaritmo natural de X. Correcto, parece que Café no tiene problemas de señal, no se preocupe, hijo, así es la educación virtual, ¿verdad? Entonces, la formulita básica que yo doy solo me especifica para n distinto de menos 1. Y aclaro yo en la pantalla que si n fuera menos 1, pues eso va a ser un logaritmo natural. Porque al derivar el logaritmo natural de x, yo tengo 1 sobre x, o sea, x a la menos 1. Más adelante, jóvenes, ampliamos esta formulita y en la parte de abajo le pongo que si n vale menos 1 es un logaritmo natural, ¿verdad? Hoy solo la menciono porque pretendo familiarizarlo a usted con las fórmulas, nada más. Segunda fórmula. Si tengo una suma o resta de funciones, voy a hacer la suma o resta de sus primitivas porque están mayúsculas, miren. De nuevo, repito, ¿verdad? Pregunta Andy si en presencial me ha sacado 100. Fíjese que no. O sea, 100 de promedio no. En un cuarto parcial sí, un montón de veces, Andy. Tuve una alumna que fue la mejor alumna de ingeniería civil que creo que me sacó 99. Creo. Es una muchacha que salió en los periódicos hace un par de años, ¿verdad? Que era el mejor promedio de la universidad, que tenía como 99 de promedio y era la mejor alumna de la Facultad de Ingeniería Civil. Fue mi alumna en cálculo también hace como 4 o 5 años, ¿verdad? No sé si más porque estoy viejito, ¿verdad? Pero creo que ella me sacó 99. 100 de promedio en cálculo 1 no lo recuerdo. En presencial, ¿verdad? En virtual, pues de repente. Bien, jóvenes, entonces estaba con la segunda fórmula, miré la pantalla, dije que si yo tengo la integral de f minúscula de x más o menos g minúscula de x, voy a integrar f obteniendo f mayúscula. Voy a integrar g obteniendo g mayúscula. Si es suma, pues va a ser suma como está arriba. Y si fuera resta, pues va a ser resta. A eso se refiere la segunda fórmula. Que si tengo una suma o resta de funciones, hago la suma o resta correspondiente de sus integrales, de sus primitivas, de sus mayúsculas, como está aquí. ¿Ven? Tercera, dice que si tengo una constante, o sea, un número por una función, saco el número e integro la función.
Repito, saco el número e integro la función. Y la última a discutir el día de hoy, en este acercamiento a lo que será la unidad 4, dice que si tengo la integral de un número por dx, la respuesta es el número por x más c. Quisiera una de cada tipo solo como referencia aquí en pantalla. Si tengo integral, por ejemplo, de x a la 7 respecto a x, según la primera fórmula, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? X a la 8 sobre 8. ¿Está completo? ¿Le falta algo para que le ponga 100? Más C. Más. Por eso saca 99 y dice, no, hombre, no sé cómo era constante, escriba, hombre. Ingeniero me ponía 99 y no le pongo más C. Dúdelo, dúdelo, a ver. Practiquemos un poquito la segunda, jóvenes. Si tengo integral de x cuadrado más x al cubo respecto a x, de acuerdo a la segunda fórmula, ¿cómo cree que quedarían esas primitivas? X a la 3 sobre 3 más X a la 4 sobre 4 más C. ¿Están de acuerdo, jóvenes, que integramos las dos funciones y le sumamos la constante, como dice la definición? Sí. Sí, ¿verdad? Bien, para la tercera, que está en color rojo, acabábamos nosotros de integrar 5x a la 4 con respecto a x. Lo acabamos de hacer, ¿verdad? Voy a sacar el 5, miren, y le voy a proponer aquí por la integral de x a la 4 con respecto a x. Acá tengo el 5. ¿Cuál es la integral de x a la 4, jóvenes? X a la 5 sobre 5 5 sobre 5. Más. más C. Más. ¿Se puede simplificar ahí o no se puede? Sí. Se van los 5 de arriba y de abajo y solo me queda x a la 5 más c, como ya ocurrió. Entonces, jóvenes, la tercera, lo que me dice es que si tengo un número por una función, saco el número e integro la función y multiplico esos resultados y listo, ¿verdad? Para practicar un poquito la última, si yo tengo la integral de 3 por dx, ¿qué me debería dar? 3X más C. Y si tengo la integral de pi por dx, ¿cuánto me debe dar eso? Y X más C. Y X más C. Bien, entonces pregunta puntual, jóvenes. ¿Tiene sentido el primer paquetito de las 4 fórmulas básicas de integración que estamos discutiendo en la pantalla o ya perdí a alguien? Sí. Ingeniero, tengo una Yo pregunta. la verdad, ingeniero, yo no le entendí. Bien, dice David que no entendió. ¿Qué pregunta tenía usted, hijo? ¿Alguien dijo que Andy tenía una Juan pregunta? Miguel. ¿Cuál era? Pues yo tengo una consulta, pero no es algo que... Solo quiero saber cómo se le llama a la cuarta fórmula, si la integral de una constante o cómo se le dice. Se podría decir integral de una constante, correcto. Es la constante por Ok, x más c. ok. Eso es lo único. ¿Sí? ¿Está bien? Y por David le comento, vamos a seguir practicando esto, señor. De momento son fórmulas básicas. Apréndaselas y punto. De momento dije, ¿verdad? Son fórmulas básicas. ¿Hay que practicarlas? Pues sí, ¿verdad? Ingeniero, Pero esto de aquí era un ejemplo de cada uno. Solo permítame que le quiero pegar. Oiga bien, le quiero pegar estas formulitas yo a usted en Telegram. Con el objetivo de poder trabajar un poquito hoy, ¿verdad? Y que esté más claro para compañeros como David. Entonces, dice fórmulas básicas de integración y son 4, no son 50, solo son 4. Miren. Y en este momento, yo abro Telegram, le pongo OK a Gabriel y pego la imagen. Le comento, no ocupo que revise, acabo de pegar esas fórmulas básicas allá en Telegram. Las vamos a ocupar. Acá dice Ingeniero. ejemplos. ¿Sí, señor? Entonces, en este caso, se puede decir que la integral de una constante, ¿cómo se llama? No va a ser como cero, como las derivadas. Es correcto. Ok, gracias. La ingeniero, derivada de una constante era 0, la integral de una constante es la constante por x más c. Dígame, Andy. sí, yo tengo una pregunta. Y es de A que ver. miramos un ejemplo que decía integral de coseno de X igual a seno de X más, seno de X más C. Pero si fuese la integral de, por ejemplo, de seno de X, entonces la respuesta sería menos coseno. Sí, señor. Sí, Más por la eso, constante, más ¿verdad? C, más la C. Sí, gracias. Es que, perfecto. Yo puse como ejemplo nada más la integral de coseno, porque la derivada de seno era coseno. Pero Andy se fue más allá y dijo, bueno, pero si juego un poco con las trigonométricas, me dice cuál sería la integral del seno. ¿Qué función al derivarla me da seno? Esa respuesta es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno, por este menos se volvería más. Y lo que usted dijo, Andy, era cierto, pero no he dado todavía las trigonométricas, así que no se me adelante, señor.
Tratamos un poquito más adelante, ¿verdad? Empezamos con estas que son polinómicas. Acá tengo, miren, jóvenes, en pantalla varios ejemplos. David, sígame, por favor, señor. Mire, para la primera tengo x a la 3. Identifico, David, que es la primera fórmula, mire. La primera fórmula dice x a la n. ¿Ubica la primera fórmula, David? Sí. Bueno, la formulita dice que al número n le voy a sumar 1 y que esa respuesta la voy a poner abajo también. Eso dice la fórmula, no lo digo yo, miren. Si quisiéramos hacer eso aquí, miren, entonces debo tener arriba 3 más 1 y dividirlo por 3 más 1. Dice el señor que 3 más 1 es 4. Por eso queda x a la 4 sobre 4 más la constante. ¿Va tomando un poco más de sentido esto, David? Sí, ahora sí. A ver, acá tengo también, mire, x a la 6. Para x a la 6, como n vale 6, tengo 6 más 1 en el exponente y 6 más 1 en el denominador. Por eso quedaría x a la 7 sobre 7. ¿Va tomando más sentido esto, David? Sí. Bien. Para el tercer ejemplo, mire, yo propongo una suma de funciones. Pues dice la definición, voy a subir para mostrársela, ¿verdad? Dice la definición que está aquí arriba, miren, que yo debo sumar sus primitivas. Mire, f mayúscula más g mayúscula. Es decir, debo integrar las dos funciones y sumar sus respuestas. Si yo hiciera eso aquí, mire, tendría que integrar, vea bien la pantalla, tendría yo que integrar x a la 3, que es x a la 4 sobre 4, ya la tengo, aquí está, mire. Más, tendría yo que integrar x a la 6, hey, pero eso es x a la 7 sobre 7, ya la tengo, pues la pongo aquí, mire. Y a eso le sumo la constante de integración. A eso se refiere, jóvenes, la tercera fórmula cuando me dice, ¿verdad? Que si tengo la integral de f más g minúscula, ¿verdad? Va a ser f mayúscula más g minúscula. Es decir, voy a calcular las integrales de cada función y voy a sumar sus resultados si fuera suma. Si fuera resta, pues me tocaría restar sus resultados como en el ejemplo 4. Para el ejemplo 4, miren, jóvenes, pongo la flecha aquí en el número 4, ¿verdad? Tengo integral de x a la 5 menos x al cuadrado respecto a x. Entonces, como es resta, aquí va a ser resta. Aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la integral para x a la 5, damas y caballeros? X a la 6 sobre 6. Pues aquí está, ¿verdad? X a la 6 sobre 6, mire. ¿Y cuál es la integral de x cuadrado? X a la 3 sobre 3. Ahí Más C. está. Ahí está, ¿verdad? ¿Estará tomando un poco más de sentido esto para todos, incluso para usted, David? Sí, ahora sí. Sí, ¿verdad? Bien, ahora, le vuelvo a repetir la pregunta. Yo le dije a usted que en la cuarta unidad he visto un chingo de cienes. No uno ni dos, muchos cienes, muchos más, ¿verdad? ¿Tendrá sentido si lo que vamos a aprender a hacer en integrales va en esta línea? ¿Hoy ha perdido sentido, joven? Sí tiene sentido. Compárelo con los límites que hicimos en la primera unidad. Compárelo con los programas que tuvo para hacer algunas gráficas como la de ayer, que no estaba tan complicada. O sea, el panorama me dice, ¿verdad? Que si yo aprendo a integrar bien, me va a ir bien. Ahora, si no puedo integrar x a la 3, hijo, lo importante es que hay salud, ¿verdad? Punto. Avancemos, pues. Acá tengo un par de ejemplos más, ¿verdad? Acá tengo x a la 20, x a la 7, x a la 9. X a la 21 entre 21, ¿verdad? X a la 8 sobre 8 y X a la 10 sobre 10, respetando los signos que tengo, ¿verdad? Como suma y como resta aquí. Ya tengo otro ejemplo. Acá tengo una constante por una función, ¿verdad? Saco la constante, integro la función. Esto yo lo podría escribir como 5 tercios, ¿verdad? De X al cubo más C. Pero en este ejemplo de la pantalla lo quise dejar así, ¿verdad? ¿Tienen sentido los primeros dos ejemplos de este bloque, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, acá tengo, mire, 4 por x al cubo. Saco el 4, integro x al cubo y llego a esto. ¿Puedo simplificar? Sí, pero no era mi objetivo hoy. Se van estos dos y me queda x a la 4 más c. Acá tengo, jóvenes, el de la constante. Acá, mire, el de la constante por dx. La integral de 6 por dx es 6x más c. La integral de 9 por dx es 9x más c. Habríamos practicado entonces hasta esa línea de ahí, ¿verdad? Por lo menos 2 ejemplos de cada uno. Dígame, Nerlin. Ingeniero, ¿a qué se refiere con dx? El dx, el diferencial, me indica respecto a qué variable estoy yo integrando, señor. Eso es lo que me indica. Por ejemplo, Nerlin, yo podría tener, mire la pantalla, integral de y al cubo por dy. Y le puedo preguntar a usted, Nerlin, respecto a qué variable parece que voy a integrar. A y.
Correcto. ¿Tiene más sentido ahora que es el diferencial entonces, Nerlin? Sí, sí. Pero aprovecho y le pregunto, señor, ¿cuál sería la integral de y a la 3 por dy? O respecto a y. Y a la 4 sobre 4 Solamente. más C. Ahora sí le puedo poner 100 y una carita feliz a la porva, ¿no? 100 esperamos. Pues así espera la patria también, señor. Y aclaro, ¿verdad? Hay que ver respecto a qué variable estoy integrando. Puede decir de X, de Y, de T, de M, de Z, etcétera, ¿verdad? Lo que me indica es respecto a qué variable estamos integrando. Borro esto porque era un ejemplo únicamente para Nerlin, ¿verdad? Y sigo acá con lo que estamos discutiendo de la X. Acá tengo, miren jóvenes, en los últimos dos ejemplos, mezcla, oiga bien, mezcla aquí de las operaciones. Tengo, por ejemplo, tres términos, mira, 1, 2, 3. La integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. La integral de 5x, esta de aquí, la puedo expresar como 5 e integramos x respecto a x, que es x cuadrado sobre 2. Y la integral de 6 por dx sería 6 por x más c. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, que en esta etapa donde nos encontramos, se van a mezclar las primeras cuatro fórmulas. O sea, la de x a la n, la de suma o resta de funciones, la de una constante por una función y la integral de una constante por dx. Para el último ejemplo de la pantalla, vea, la integral de 3x4, saco el 3 e integro x a la 4, lo cual me da x a la 5 sobre 5. Menos, para 5x, yo saco el 5 e integro x, me queda x cuadrado sobre 2. Más la integral de 7 por dx, evidentemente 7x más la constante, ¿verdad? Y ahí termina. ¿Tiene sentido, jóvenes, el primer paquete de 4 fórmulas de integración que hemos discutido el día de hoy? Sí, ingeniero, y bastante. Bien, Sí. permítame que suba entonces y le retroalimento el tema. Y quiere que le cuente un secreto, en cálculo 2 lo que vemos son técnicas de integración, ¿verdad? Entonces, si usted aprendió a integrar bien en cálculo 1 y sigue las instrucciones en cálculo 2, el camino no es doloroso, jóvenes. Pero, si usted no sigue mis instrucciones y no aprende a integrar como Dios manda, el camino en cálculo 2 está lleno de espinas, así como el camino a la redención, jóvenes, literalmente. Cuando lleven Ingeniero, cálculo 2 se tengo van a una acordar de mí, consulta. ¿verdad? Sí, a ver. En el caso de que tengamos la integral de, por ejemplo, x al cuadrado y y al cuadrado, y si la plasma exacto. Solo permítame Pero preguntarle, Ever, respecto a qué variable. eso es lo que le iba a decir, que si tomamos en este caso con Es respecto que a y, aclaración, no es que tomamos, me lo van a dar en el sí, problema. Dígame de ajá, X o de Y, exacto, Ever. si ponemos con y, Bien, supongamos, entonces, permítame, supongamos que tengo de Y. Pregunta. Oiga bien, pregunta. ¿Esto tiene Y, sí o no? no tiene. Respecto a Y se considera constante, mire, señor. Eso es lo que le estaba preguntando, si la x al cuadrado la sacábamos y Lo eso. consideramos constante, solo que como no quiero confundir a sus compañeros, esto se autodestruirá. Solo le aclaro, esa es la importancia del diferencial. Respecto a qué variable estoy integrando. Si es respecto a Y, lo demás es constante y lo puedo sacar, ¿verdad? Pero repito, no quiero confundir a sus compañeros con dos variables. Estamos con una. ¿De acuerdo, señor? Está bien. Listo. Regresamos entonces y hoy, 18 de noviembre del año 2021, le di una muestra de la cuarta unidad en la cual, si usted así lo desea, va a sacar 100. Si no lo desea, pues va a sacar 20, va a sacar 50, va a sacar 80, lo que usted quiera puede sacar en esta unidad, a diferencia de las anteriores, ¿verdad? La unidad más complicada, en mi opinión, jóvenes, es la primera, ¿verdad? En los límites hay mucho truco, hay que ser mago casi para saber. Tengo un límite, bueno, voy a cambiar variable, voy a racionalizar, tengo que factorizar, tengo que hacer división sintética, tengo que racionalizar, hay que usar algún truco, o sea, ¿qué hago? Hay que ser casi mago para saber eso, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar sobre derivadas, ese panorama cambió, porque en las derivadas hay fórmulas. Usted identifica la fórmula y la aplica. En las antiderivadas o integrales sucede algo similar. Yo tengo fórmulas. Usted identifica bien cuál es la función, aplica la fórmula y listo. No veo por qué no vas a sacar 100, ¿verdad? Tenía por acá, miren jóvenes, entonces, las 4 fórmulas básicas de integración que ya discutimos usted y yo y que se las pegué en Telegram, ¿verdad? Y acá tengo algunos ejemplos, ¿ven? Algunos ejemplos. ¿Qué tengo aquí ahora, jóvenes? BP. Tengo buen provecho. Dice, no, tengo un ejercicio nada más, ¿verdad? Entonces hágame el favor, ayúdeme a plantear este mientras yo paso lista. No es mientras tomo café, y café ya tomé, ¿verdad? Entonces, mientras el viejo pasa lista, usted por favor me ayude con ese que está en pantalla. Voy con la lista, pues. Alfredo José Zamora.
Listo, Alfredo. Franklin Álvarez. Rudy Méndez. Listo, Rudy. Cristian Salgado. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Styling Vaca. Presente. Listo, Styling. Eduardo Aguilar. Presente. Listo, Eduardo. Ever González. Presente. Listo, Ever. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Oscar Hernández. Presente. Listo, Oscar. Andrea Salas. Scarlett Vargas. Presente, ingeniero. Listo, Scarlett. Alan Reyes. Listo, Alan. Freder Martínez. Bueno, ahí lo veo. Anthony Munguía. Presente, ingeniero. Listo, Anthony. Cristian Espino. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Darwin Hernández. Presente, ingeniero. Listo, Darwin. José Martínez. Presente, ingeniero. Listo, José. Andrea Aguilar. Presente, ingeniero. Listo, André. María José Alemán. Listo, María José. Esther María Alvarado. Víctor Castillo. Presente, ingeniero. Listo, Víctor. Arnold Castillo. Listo, Arnold. Frank Castro. Listo, Frank. David Durón. Presente, ingeniero. Listo, David. Linda Cruz. Presente. Listo, Linda. Arnold Oseguera. Abisaí Licona. Presente. Listo, Edwin. Kevin Rodas. Listo, Kevin. Fernando Tercero. Presente. Listo, Fer. Sandra Quintero. Isaías Vázquez. Xavier Velázquez. Presente. Listo, Xavier. Pedro Vázquez. Presente. Listo, Pedro. Ángel Martínez. Presente, Listo, ingeniero. Ángel. Listo, Ángel. Alison Pavón. Listo, Alison. Génesis Valladares. Listo, Génesis. Sharon Mejía. Listo, Sharon. Cristian Benítez. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. José Miguel Madrid. Presente. Listo, José. Henry Álvarez. Presente. Listo, Henry. José Gómez. Presente, ingeniero. Listo, José. Laura Lagos. Miguel Sánchez. Presente, ingeniero. Listo, Miguel. Jeremy Villalta. Presente, ingeniero. Listo, Jeremy. Gabriel Villanueva. Presente. Listo, Gabriel. Pavel Guifarro. Presente. Listo, Pavel. Jorge Martínez. Presente. Listo, Jorge. Dana Enríquez. Presente. Listo, Dana. Nerlin Calderón. Presente. Listo, Nerlin. ¿A quién me lo dejó el bus, jóvenes? No. Sí, anotado, Fred, no se preocupe, lo vi aquí en línea, entonces lo apunté. Bien, jóvenes, me preguntan por ahí si doy cálculo 2. Sí la he dado, fíjense, jóvenes. Sí la he dado, ¿verdad? Solo hago la Anímese, aclaración. ingeniero. Solo hago la Anímese para aclaración. el próximo periodo, ingeniero. Solo hago la aclaración. Óigame, ¿eh? Así como hice videos con David Motiño de cálculo 1, teníamos planeado dar de cálculo 2. El coordinador en ese momento de cálculo 2 era Carlos Miguel Cruz Rodas, otro Saiyajin, ¿verdad? Entonces dijimos con Motiño, así como hicimos videos de cálculo 1, hagamos de cálculo 2, papá, y le dije, oye, esa. Y el siguiente periodo nos cambiaron el coordinador. Entonces, jóvenes, ahí se descompuso la plática, ¿verdad? Ahí se descompuso la plática, ¿verdad? Ingeniero, Cuando disculpe. usted me pregunte, permítame, Víctor, cuando usted me pregunte con quién meter cálculo 2, yo le voy a dar todas las sugerencias pertinentes. Dígame, Víctor. Con respecto a los videos, todavía existen. De cálculo 1, sí. Dije, íbamos a hacer videos de cálculo 2 con David Motiño. Cuando nos cambiaron al coordinador y entonces nos seguimos con ese proyecto. Desde cálculo 1 sí hay y un montón, ¿verdad? Pero porque Pregunta. no era Pregunta. permitido, ¿eh? ¿Perdón? No era permitido que hicieran video, ¿o cómo? Sí, claro. Lo que pasa es que estábamos dispuestos a trabajar con Carlos Miguel Cruz. Cuando empecé a hacer videos del Team Donaire, el coordinador de cálculo 1 era Motiño. Después pasé a ser coordinador yo de cálculo 1. Entonces íbamos en línea, ¿verdad?
El coordinador de cálculo 2, repito, era Carlos Miguel Cruz Rodas, otro gran Saiyajin, ¿verdad? Entonces dijimos como Tiño, hagamos videos de cálculo de papá, y le digo. Pero en eso nos cambiaron al coordinador y dijimos, bueno, ahí cuando cambien al coordinador volvemos a hacer videos. Y se acabó la plática, ¿verdad? Pregunta, jóvenes, ¿tenemos respuesta ya para ese último ejercicio propuesto o no hay? Sí, ingeniero. Dispárame, ¿cuál es? 6 por x a la 9 sobre 9. Ajá, Más 7x a la 6 sobre 6. ajá, Menos 4 por x3 a la 3 sobre 3. ajá, Menos 17x al cuadrado sobre 2. ajá. Más 9x más c. ¿Te parecerá lo que tenemos en pantalla? Sí. Sí. ¿Qué tenemos diferente? Que hay primer una 2 2 2 tercios. La fuente. 6 novenos lo simplifiqué como 2 tercios, ¿verdad? Sí, sí. Pero Sí. tenemos la misma respuesta. ¿Está bien la idea, Saiyajines? Sí. Sí, claro. Bueno, puntuales mañana, por favor, tenga respaldo de datos. No me diga, ingeniero, se fue la luz. Va a dar la hora, ingeniero. Sí, aclaración, de 11 a 11:59. Ingeniero, va a hacer lo que dijo de poner lo de los 10 pasos. No entiendo la pregunta, señor. El análisis completo de la fusión. Para graficar una función discutimos 10 pasos. Si dice graficar una función, pues posiblemente solo va a ser una función y el límite y se acabó, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso dijera para una función números críticos de primera especie y su análisis? Para otra función números críticos de segunda especie y su análisis. Habría más tiempo de hacer eso, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, sugerencia, mañana usted abre el examen, concéntrese, haga lo mejor que pueda y listo. Ingeniero, Otra sugerencia, permítame, otra sugerencia desde hoy. Yo le pongo por ahí que ponga el nombre en cada página. Entonces, mire, desde hoy en las páginas que va a trabajar, ponga, por ejemplo, aquí, mire, Gerardo Donaire, ¿eh? En unas 3 o 4 hojitas. Así que cuando usted trabaje su ejercicio y le tome foto a esta vaina, ya va su nombre y no está perdiendo tiempo. ¿Qué más, señor? una pregunta. Recta antes del examen. Dijo una pregunta y no escuché qué más. Perdón, señor. Yo le iba a preguntar si, para no perder tiempo, o no sé si lo voy a permitir, podemos usar para graficar, usar GeoGebra, poniendo todos los puntos. Sería. Para comprobar su gráfica, sí. Para Para comprobar justificarla, eso. para justificarla, no, André. O sea, sí, o sea, como que hagamos el procedimiento y al final solo hagamos la gráfica en GeoGebra con los puntos críticos y eso. Eso sí es permitido, ¿verdad? No. Ah, ok. Ok. Aclaración, André, permítame. Usted puede utilizar GeoGebra para comprobar, por ejemplo, vaya. Abre GeoGebra, ubica sus puntos, hace la forma de la gráfica, le da clic a la función, aparece la función, tiene la misma forma, apague la función y me manda la imagen de lo que usted dibujó a mano. No quiero la función con el programa, ¿de acuerdo? Sí, está bien, estaba Y hay confundido. unos pícaros, André, que usan el programa, me marcan 2 puntos y creen que hicieron todo y no es cierto, ¿va? Yo lo veo, si solo veo la gráfica con el programa sin puntos, ni asíntotas, ni intersecciones, ni nada, digo, este chiqui es un pícaro, ¿va? Y solo gráfica con el programa, no tiene análisis y quiere que le dé puntos, de qué picardía, Dios mío. ¿Está más claro, André? Sí, gracias. Bueno, Ingeniero. que tenga... Sí, Andy. Solo una pequeña consulta. En el examen de la segunda unidad, en las instrucciones no pedía que le pusiéramos el nombre a cada página. No hay ningún problema si no se lo pusimos. En el segundo parcial no, en el tercero le anticipé a Andy que sí iba a decir, ¿verdad? Ok, gracias. Es que ¿saben qué pasa? Les voy a contar la realidad de las cosas. He visto exámenes que tienen la misma foto. ¿En serio, ingeniero? Sí. ¿Y ahora tiene nota total del segundo parcial o todavía no, jóvenes? No. No, el examen. Examen no No, ¿verdad? está- Entonces aclaro, he visto exámenes que tienen la misma foto en el mismo ejercicio. Entonces yo digo, ¿será casualidad? ¿Tienen la misma letra? ¿Tienen el mismo error? ¿Tienen el mismo color? ¿La misma página? Óigame, ¿será casualidad? Digo, entonces estoy reflexionando profundamente yo sobre las cosas de la vida. ¿Será un misterio? ¿Será un metaverso como el de Spider-Man? Digo yo, ¿qué será? Entonces, pero bueno, al final cada quien va a tener su nota y no se preocupe. Entonces, para mañana, por Ingeniero, yo favor, tengo una consulta. nota, permítame ver, para mañana, por favor, dije nombre en cada hojita de trabajo. Va a estar en las instrucciones. Sí, hijo, dígame. A ver. Es que yo no tengo ni nota de la primera actividad, o sea, solo esa es la que me falta, la primera actividad del primer parcial, entonces no sé si solo soy yo. Pregunta, en el primer parcial no le di nota total todavía, jóvenes. ¿Falta algo que revisar? A mí me falta como...
La primera, la que estudiamos forma y la forma 03, creo. Ah, bueno, hay algunos que no tienen todavía esa actividad de la forma, jóvenes. Sí, a mí no me lo he revisado. Yo tampoco Sí, a mí tengo también me todavía. falta. Voy a revisar hoy, fíjense, Sí, a porque mí eso debería también, tenerlo ingeniero. completo ya. Lo que dije era el examen de la segunda unidad, cuando encontré yo esas cosas extrañas del multiverso, ¿verdad? Lo demás debería estar todo revisado. Entonces yo me pongo al día, jóvenes, y les confirmo por Telegram, ¿verdad? Mañana, como dije, por favor, puntuales, ordenen sus ideas, no se pongan nerviosos. Solo viendo lo que vimos en el segundo parcial, en el tercer parcial, nada más, ¿verdad? Lo de integrales, permítame que suba para que no me diga que mañana viene engancho, ¿verdad? Lo de integrales, jóvenes, dice unidad 4. Solo inicié hoy la unidad 4. Listo, jóvenes, que tengan buen día, me cuidan, pues.